El presidente de la Asamblea Legislativa finalmente se pusieron de acuerdo y bueno, Gonzalo Ramírez ya es el presidente de la Asamblea Legislativa, obtuvo la mayoría de los votos. Así es, una negociación que duró muchas horas, prácticamente desde las 9 de la mañana y hasta hace aproximadamente 15 minutos. Óscar Ulloa es el que está en la Asamblea Legislativa y nos trae los detalles. Bueno, las prioridades es construir puentes, es ser un facilitador para que esta Asamblea Legislativa en el último año pueda tener acuerdos muy importantes para que podamos construir para Costa Rica y las próximas generaciones. Nos vemos como un facilitador con las diferentes fracciones. La estrategia de Satanás es lograr que los cristianos se preocupen demasiado por sus fracasos, porque así habrán perdido la batalla antes que comience. Cuando usted está aquí creyendo una palabra, lo que usted está diciéndole a Satanás es: yo no solamente estoy creyendo por mí, estoy creyendo por mi casa, por mis generaciones, estoy creyendo por mis hijos, estoy creyendo por mis nietos. Hola, bendiciones, ¿cómo están? ¿Cuántos están bendecidos? Levante la mano el que no se bañó. Eso era para ver si usted estaba en automático. Porque a veces llegamos a la iglesia en automático, ¿verdad? Levante la mano y levantamos la mano. Gloria a Dios, amén. No sabemos ni por qué decimos ni gloria a Dios ni amén. Pero en realidad es para ver qué tan despierto está hoy. Reciba saludos de mi amor, de mi esposa, la pastora Paula Vargas. Ella hoy es la vicealcaldesa de la capital de mi país. Y también reciba saludos de mi pastor se llama William Magaña, y hoy desde muy temprano hay más de 6,000 personas que están orando por esta tarde en este lugar allá en nuestra congregación en San José, Costa Rica. Quiero, además de mis hijos, David y María Paula. David tiene 13 años y María Paula tiene 10 años. Cuando salí de la casa me dice: chao papi, un beso, que te vaya bien. ¿Y para dónde vas? Le voy para Chile a verme con unos hermanos, y tener unas reuniones allá. Y entonces me dice: bueno, entonces llévales este beso a esos hermanos con los que usted se va a ver. Así que recibe un beso de mi hija menor. En realidad, durante mucho tiempo y en muchos lugares, Dios ha permitido la oportunidad de que me presenten con muchos títulos. Y ¿puedo bajar? Y un día yo le pregunté al Señor, cuando me estaban presentando y decían cosas que hasta no era: ¿cuál es el título más importante que tenemos nosotros? Y entonces Él me recuerda cuando Jesús se encuentra con sus discípulos y le pregunta a Pedro: Pedro, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le dice: mira, yo entiendo que algunos dicen que tú eres Elías, que algunos dicen que tú eres Juan. Y se vuelve fuerte a donde él está y le dice: ¿y tú quién crees que soy yo? Y entonces, después de una pregunta, es lo importante de las preguntas, viene una revelación del reino. Si usted quiere una revelación del reino, tiene que hacerse una pregunta. Jesús le hizo una pregunta entonces, y le dijo a aquel hombre: tú eres el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le dice: eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero entonces esa pregunta me llevó a ir a aquel momento donde Juan el Bautista toma a Jesús en sus brazos, lo baja a las aguas del río Jordán y lo sube y le dice: oye, ¿se abrieron los cielos? ¿Y qué pasó? Se escuchó una voz en el cielo que dijo: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces,
ahí me habla el Espíritu Santo y me dice, el único título que realmente es importante en tu vida es un título que nunca vas a perder, porque lo vas a tener en la tierra y lo vas a tener en el cielo. Y es que eres hijo de Dios. Pero ahí entendí algo. Entendí que antes que Jesús iniciara su ministerio, porque inicia después de que sale de las aguas y se va al desierto durante 40 días y tiene todos los encuentros difíciles con Satanás, antes de que Jesús fuera a sufrir eso, pasa algo. Y es que su papá le refuerza su identidad. Si tú necesitas algo en esta tierra, es que necesitas reforzar tu identidad. Tú no eres cualquier cosa en la tierra. Tú no eres el hijo que nació por el accidente. Tú no eres el hijo que no quiso tu mamá o que no quiso tu papá. Tú eres el hijo de Dios. Y la palabra de Dios dice que aunque madre y padre te dejaran, aún con todo, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Te recogerá. Y entonces ahí es donde yo entendí de a dónde te saca Dios para llevarte a lugares donde normalmente no tenemos premeditado llegar, cuando no tenemos apellidos, cuando no tenemos herencia, pero cuando entendemos que Dios usa lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios, para avergonzar al mundo, entonces es cuando Dios empieza a levantar a los hijos de Dios y a llevarlos a puestos de eminencia y a demostrar al mundo que Él sigue poniendo y quitando reyes. Alguien diga gloria a Dios. Y ahí es donde hoy quiero llevarte. Ahí en la parte de atrás hay un libro que escribí que se llama Llamados a Gobernar, pero tiene mucho que ver con la transformación y la renovación de nuestras vidas. Y le voy a decir por qué. Hay un verso en la Biblia que es Romanos capítulo 12, verso 2. Si usted tiene Biblia, si no, los compañeros de media nos pueden proyectar. Romanos capítulo 12, verso 2. En la versión o la nueva versión internacional dice de la siguiente forma. ¿Lo puedo leer? No importa que esté aquí abajo, ¿verdad? ¿O sí? Si usted me dice que me tengo que subir, yo me subo. Pero es que aquí abajo me gusta más porque al sí le veo más la cara y su mirada. En su mirada yo puedo ver si hay fe o no. Dice la Biblia, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Diga conmigo, buena, agradable. Vamos a ver si me ayuda. Ayúdame a predicar, ayúdeme. No se amolden al mundo actual, sino sean, pero ayúdenme, porque hay unos ahí atrás que se están transformados. Así no, así. Vamos a hacer como que estuviera predicando usted. Si no sean mediante la renovación de su mente. ¿Cómo soy transformado? Cuando renuevo mi mente, cuando renuevo mis pensamientos. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Buena y perfecta. La voluntad de Dios no es que estés enfermo.
La voluntad de Dios no es que tus hijos estén perdidos en las drogas, en el mundo. La voluntad de Dios no es que hayan problemas en tu casa, en la familia. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Yo no sé si usted está en este lugar, pero lo que yo quiero decirle hoy, en este 70 aniversario, es que la voluntad de Dios con este ministerio ha sido buena. La voluntad de Dios seguirá siendo buena, agradable y perfecta. Yo creo que uno cuando cumple años lo que quiere es escuchar una dirección de parte del reino. Pero yo no vengo a darte una dirección, yo vengo a confirmar lo que Dios ha sido para este ministerio. Y lo que Dios ha sido para este ministerio es bueno, es agradable y es perfecto. Y cuando tú entiendes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entonces entenderás que hay un tiempo para resurgir, para transformar, para renovar, para salir a hacer luz en medio de la oscuridad. Pastor Gonzalo, ¿y qué significa renovar? Gracias por preguntar, le voy a contestar. La palabra renovar en el original griego se escribe anakainosis. Y anakainosis significa hacer un cambio para mejorar, hacer un ajuste, hacer de nuevo, quitar los viejos pensamientos que regían la conducta y poner repetitivamente pensamientos nuevos alineados a los de Dios. Voy de nuevo. ¿Está bien? Voy de nuevo. Renovar significa anakainosis. Anakainosis significa quitar los pensamientos que yo tengo para poner pensamientos nuevos. Pero los pensamientos nuevos alineados ¿a quién? ¿A lo que dice mi mamá? ¿A lo que dice mi papá? ¿A lo que dice mi pastor? No, pensamientos nuevos alineados a los de Dios. ¿Y cómo yo sé cuáles son los pensamientos de Dios? Cuando tú abres la Biblia, entiendes qué es lo que Dios piensa. Porque normalmente lo que usted y yo pensamos lo hablamos y esto se llama palabra de Dios. Pero ¿sabe qué le pasa hoy a los cristianoides? Esos no son los que están aquí en Chile, sino son los que están en Costa Rica. ¿Sabe qué le pasa? Que leemos muy poco la Biblia. Que sacamos la Biblia de cuando en cuando, de domingo a domingo, para venir, si es que la traemos. Porque como ahora nos la ponen en las pantallas, ya no la cargamos. Pero cuando tú abres la palabra de Dios, entonces te das cuenta qué es lo que Dios piensa. Y cuando te das cuenta qué es lo que Dios piensa, empiezas entonces a ser transformada tu vida. Se lo voy a explicar. ¿Cuántos de aquí? Se lo voy a explicar muy fácil con este ejemplo. ¿Cuántos de aquí, cuando bostezan, se tapan la boca? Levante la mano. Si usted bosteza y se tapa la boca. Bosteza y se tapa la boca. ¿Por qué bosteza y se tapa la boca? Pregunto. Vamos a ver si usted me ayuda. Cuando usted bosteza y se tapa la boca, ¿cómo se llama usted? Ramón. Ramón. El hermano Ramón cuando bosteza se tapa la boca. ¿Y la hermana? Emi. Emi. Cuando usted bosteza se tapa la boca. Okay. ¿Cómo se llama usted? Matías. Matías. Cuando Matías bosteza se tapa la boca. Sí. ¿Por qué? Por educación. ¿Por qué, Ramón? Por educación. ¿Por qué, Matías? Por educación. Venga aquí, venga aquí. ¿Por qué cuando usted bosteza se tapa la boca? Para que no sienta el aliento. Para que no sienta el aliento. ¿Qué más?
por respeto. ¿Por qué más? Por respeto. Mamá, ayúdeme. ¿Por qué más? Por cultura. Para que no me vean la boca. Ven aquí. No se me distraiga. ¿Sabe por qué cuando yo bostezo me tapo la boca? Porque cuando estaba chiquito, mi mamá me pegaba un pellizco santo y me decía: chiquillo malcriado, tápese la boca. Entonces yo entendí que mi mamá me enseñó que era de buena educación bostezar tapándose la boca. Espérame, ¿pero quién le enseñó eso a mi mamá? Mi abuelita. ¿Pero quién le enseñó eso a mi abuelita? Mi bisabuela. Ah, ustedes son muy inteligentes. ¿Y quién le enseñó eso a mi bisabuela? Mi tatarabuela. Ah. ¿Y quién le enseñó eso a mi tatarabuela? Mi tatarabuela. ¿Y quién le enseñó a mi tatarabuela? Mi tatarabuela. Ah. ¿Y quién le enseñó a mi tatarabuela? Mi tatarabuela. ¿Y quién le enseñó a mi tatarabuela? Hasta que lo llevo, yo quiero que entienda, yo no lo estoy vacilando, ni estoy echando bromas. Lo quiero llevar hasta la Edad Media. Y la Edad Media, la gente le enseñó a taparse la boca a sus hijos porque creían que los demonios entraban por la boca. Y entonces la gente se tapaba la boca para no endemoniarse. Pero ahora usted y yo nos tapamos por la boca y sabemos que los demonios no entran por la boca, sino que nos lo enseñaron gente buena, porque nuestra mamá, gente que nos enseñó muchas otras cosas buenas, pero que no están en la Biblia. Y entonces venimos a la iglesia y cuando el pastor enseña algo que está en la Biblia, pero mi mamá, la costumbre, mi pueblo, mi familia no lo hace de esa forma, no lo recibimos. Y para que haya una transformación en tu vida, tiene que renovarse tu entendimiento. Lo que pasa es que a veces nosotros llegamos a la iglesia con la cabeza tan cerrada que no queremos renovar nuestro entendimiento. Y cuando vemos que alguien pone un parlante, decimos: ¿y por qué ponen un parlante? Eso es del diablo. ¿Y por qué ponen video? Eso es del diablo. Y entonces usted se da cuenta que el hermano Chencho no volvió a la iglesia. Uy, Chencho no volvió a la iglesia, ¿viste? Sí. ¿Por qué? Porque dijo que pusieron parlantes del diablo. Nunca se pudo renovar. Y si no hay renovación, no puede haber transformación. Y Dios deposita una unción del Espíritu Santo en su iglesia para generar una transformación en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras ciudades y en nuestras naciones. ¿Está conmigo? Para generar una transformación, tengo que empezar a ser un hombre o una mujer de fe. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe aquí? Usted sabe que lo único que agrada a Dios en su vida se llama fe. Usted puede venir muy bonito, puede venir muy elegante, como el pastor Elías. Puede venir muy guapa, con un vestido muy lindo, bien peinada, bien maquillada, como usted quiera, bien perfumado. Pero nada de eso agrada a Dios. Lo único que agrada a Dios es tu fe. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros somos una iglesia que a lo largo de toda Latinoamérica ha pasado por momentos que dicen que tienen fe, pero nada más lo que viven es una costumbre. Y Dios necesita una generación, una iglesia como esta iglesia que se levante en fe para ir a transformar la ciudad, para ir a transformar la nación, para que digan que nosotros somos luz en medio de la oscuridad, para sanar al que está enfermo, para levantar al que está cautivo, no sé, para darle vista al que no tiene vista. Y entonces nuestra fe normalmente empieza a tener vida cuando empezamos a tener batallas. Dígame cuál gigante está viendo y le voy a decir cuál recompensa usted va a tener. La gente que todavía no está viendo gigantes, la gente que todavía no está viendo adversidad, hermano y hermana, lo único que están viviendo es en el desierto. Y siguen dando vueltas en un desierto. Pero cuando el pueblo se acercó a la tierra prometida, cuando David se enfrenta con el valiente, llegó con el gigante, llegó el tiempo de su promoción divina. Y lo que yo traigo para usted es una palabra de parte del cielo. Llegó el tiempo de promoción divina para tu casa. Llegó el tiempo de promoción divina para tus hijos. Llegó el tiempo de promoción divina para tu esposo. Llegó el tiempo de promoción divina para esta casa. Llegó el tiempo de promoción divina. ¿Qué tengo que hacer para que Dios me promueva? Gracias por preguntarle, voy a contestar. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 17. No se lo voy a leer, se lo voy a parafrasear. Le voy a dejar una tarea. Léase 1 Samuel capítulo 17 en la casa, por favor. 1 Samuel capítulo 17 es cuando David se encuentra con un desafío de irse a enfrentar con un gigante. Y entonces David sabe dónde estaba. David estaba cuidándole las ovejas a su papá. Y de ahí lo llama su papá y le dice: mira, necesito que le lleve unos panes y unos quesos a tus hermanos y que vayas a inspeccionar para ver qué ha pasado, porque me dicen que hay un gigante que está merodeándolos a ellos, los asusta, los tiene temerosos, quiere pelear contra ellos y yo no sé cómo están mis otros hijos. David, honrando a su papá, siendo obediente a su papá. Si usted quiere tener éxito en su vida, hágale caso a su papá y a su mamá. Sea obediente, hónrelos. Aunque no sean los mejores padres, porque no dice honra a tu papá para cuando es bueno. La Biblia no dice honra a tu papá cuando no te abandonó. Honra a tu papá, punto, se acabó. Honra a tu padre y a tu madre. Y entonces dice la Biblia que David venía con unos quesos y con unos panes. Y entrando a la ciudad suena un chofar. Los chofares normalmente en los tiempos de la Biblia sonaban cuando se convocaba guerra o cuando se emitía un decreto de parte del rey. Y dice que el chofar suena. Y cuando el chofar suena, todo el mundo va a escuchar porque había un decreto de parte del rey. Y el rey dice: al que venciere al gigante, el rey le va a dar 3 recompensas. Número 1, le va a dar de las riquezas del palacio. Número 2, le va a dar a su hija. Y número 3, le va a perdonar los impuestos a él y a su casa. ¡Wow! David venía con unos panes y unos quesos, escucha un chofar, escucha el decreto del rey y dice: al que le venciere el gigante, le van a dar de las riquezas del palacio. Le van a dar la hija del rey. Y le van a dar y va a perdonar las deudas. Demasiado bueno para ser verdad. Vuélvase a su vecino y dígale: demasiado bueno para ser verdad. Tóquele a su vecino y dígale: demasiado bueno para ser verdad. Háblele a su vecino y dígale: demasiado bueno para ser verdad.
No es demasiado bueno para ser verdad verlo a usted aquí sentado en una silla de una iglesia cristiana evangélica. No es demasiado bueno para ser verdad que usted esté hoy aquí alabando y exaltando a Cristo cuando antes estaba allá afuera haciendo cosas bajo su propia ley. Bueno, pues en este momento David se encuentra con un momento de promoción divina. Y le dice, si sigue caminando David, oye, ¿qué es lo que están diciendo? Y entonces todo el pueblo le dice, la gente que estaba cerca de él le dice, lo que oíste, al que venza a Goliat, le van a dar riquezas del palacio. Diga conmigo, riquezas del palacio. Vamos, dígalo conmigo, riquezas del palacio. La hija del rey. Y le van a perdonar la deuda. ¿Me puede ayudar otra vez? Riquezas del palacio. La hija del rey. Y le van a perdonar la deuda. ¿Cuántos tienen deudas aquí? ¿Le gustaría que le perdonaran la deuda? Parece demasiado bueno para ser verdad. Dígalo conmigo otra vez. Ahorita voy y se lo voy a preguntar. Yo soy un pastor preguntón. ¿Qué le van a dar? Riquezas del palacio. La hija del rey. Y le van a perdonar las deudas. Y entonces David pregunta, una vez, ¿qué le van a dar? Y sigue caminando, dice. Esto es demasiado bueno para ser verdad. Y sigue caminando con los panes y los quesos y vuelve a preguntar, oye, ¿qué es lo que le van a dar al que venza al gigante? Riquezas del palacio. La hija del rey. Y le van a perdonar la deuda. Y entonces David deja los panes y los quesos y dice, ¿y quién es ese incircunciso? ¿Sabe qué estaba diciendo David? ¿Y quién es ese que no tiene a Dios y no tiene pacto? Porque yo no tengo la altura de él, la capacitación que él tiene, la fuerza que él tiene, ni los instrumentos de guerra que él tiene, pero sí tengo a un Dios que me da el pacto de protección sobre mi vida, mi casa y mi familia. Pero cuando usted lee ese capítulo se va a encontrar que Saúl tenía un serio problema, que todo su ejército estaba lleno de temor, porque el gigante venía todos los días, durante 40 días, por la mañana y por la tarde, a hacerle Y todo el pueblo, dice la Biblia, especialmente sus guerreros, estaban metidos debajo de la cama con un gran temor. No dice temor, dice gran temor. Y lo dice 2 veces. Pero también dice 2 veces que David pregunta, no por el tamaño del gigante, no por las armas del gigante, no por la capacidad del gigante, sino por la recompensa por vencer al gigante. Y aquí está el secreto de la victoria de David. Cuando él escucha que hay una oportunidad de promoción en su vida, se va y habla con el rey. Pero antes se topa a su hermano y le dice a su hermano, ¿y tú qué haces aquí? Tú siempre vienes aquí para ver qué está pasando, para ir a chismear lo que está pasando. Tú no tienes un buen corazón por venir aquí. Y entonces David deja a su hermano, le da vuelta y le dice, esto es solamente mero hablar, porque yo vengo aquí para traerte comida. Pero cuando Dios nos quiere promocionar, normalmente los primeros en oponerse a nuestra promoción es nuestra misma familia. Nuestra misma familia dice, ¿y usted para qué va a la iglesia?
¿Para qué usted va ahí? Si ahí lo que lo hacen es que sacarle el dinero de esto y aquello y lo otro. La misma familia son los que se oponen a que nosotros seamos promovidos. Pero dejamos la familia. Se va y se encuentra con el rey. Y el rey habla con Saúl, habla con David. Y Saúl le dice, ¿y tú quién eres? ¿Y sabe qué le dijo David? David le dijo, yo era un pastor de ovejas. Pretérito pluscuamperfecto. Pasado. Yo era un fracasado. Yo era alguien que no tenía, pero ahora a mí me dicen David mata gigantes. Yo no sé quién usted era, pero yo sí sé quién usted es. Ahí es donde Dios empieza a levantar a una generación diferente para ser promocionada. Esta iglesia está marcada para levantar a una generación para que sea promocionada por el reino de los cielos, y ser catapultada a lugares donde nunca esperaban que podían estar. Y se lo dice a alguien que tuvo que esperar en su vida una promoción divina. Pero tuve que superar a mi familia. Tuve que superar hasta los mismos mentores y autoridades espirituales que me decían, ¿y tú quién eres? Solo una persona entendió a lo largo de mi vida quién yo era. Cuando yo tenía 4 o 5 años, soy evangélico desde esa edad. Me llevaron a una cruzada de las que hacía Gigi Ávila, no sé si lo conoce. Gigi Ávila en Latinoamérica. Y estaba de las manos de mi mamá frente a la tarima. Y Gigi suelta una palabra y le dice a mi mamá, ese es el hijo tuyo. Va a ser un hombre de Dios a las naciones. Va a ser un hombre de gobierno. Va a ser un gran hombre de Dios. Yo crecí, pastor, y a cierta edad de mi vida me aparté de Cristo. Y empecé a vivir bajo mi propia ley. Y cuando yo llegaba borracho en la madrugada a mi casa, mi mamá me abría la puerta, porque cuando las que son mamás aquí saben que todo el mundo en casa se duerme, pero cuando hay un hijo afuera de la casa, hay un ojo cerrado y otro abierto. Y mi mamá abría la puerta de la casa y en lugar de decirme borracho irresponsable, me decía, pase adelante, hombre de Dios a las naciones. Y entonces el Señor le decía, unge a tu hijo. Y yo no me dejaba ungir porque estaba peleado con Dios. Entonces mi mamá agarraba 1 litro de aceite y me lo regaba todo en la cama. Y cuando yo llegaba en la madrugada a acostarme, me acostaba en una piscina de aceite. Porque mi mamá tenía una palabra. Y en lugar de ella creer en lo que veía en sus ojos, ella empezó a creer en una palabra, porque si tienes una palabra de parte de Dios, lo tienes todo. Tú no necesitas un apellido, tú no necesitas una herencia, tú no necesitas a un gran promotor. Lo único que un hijo de Dios o una hija de Dios necesita en esta tierra es una palabra. Y cuando tienes una palabra de parte de Dios, lo tienes todo. Te haces a esa palabra, te abrazas a esa palabra y tú dices, yo creo y creo y creo y creo que si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Que si Dios lo dijo, Dios... Y salía de la madrugada yo para ir al baño y mi mamá estaba poniéndole aceite a la puerta y orando por mí. Hasta que un día yo me peleé con mi mamá. Y le dije, mami, vamos a hacer algo. Usted a mí no me habla y yo tampoco. Pero déjeme estar diciendo que de Dios y eso, yo no quiero nada de Dios. En mi casa había algo que mi mamá lo llamaba un círculo de oración, donde llegaban, no sé, 100, 150, 200 personas a mi casa, solamente a orar. Ahí no se predicaba, no sé, nada más se oraba.
Pero como la casa no es tan grande y había tanta gente, entonces había gente en la sala, en la cocina, en la otra sala, en los cuartos. Y un día yo me oprimí porque toda la gente que yo no conocía usaba el baño que yo siempre usaba. Y entonces yo estaba bravo con mamá. Y ella me dijo, no se preocupe porque es que usted va a terminar dirigiendo esos círculos de oración. Y yo le dije, usted está, que se le cayeron todos los tornillos, usted está loca. Y dejé de hablarle a mi mamá. A los 21 años yo me hice abogado. Y en Costa Rica los abogados somos también notarios públicos. Y yo estaba en mi bufete, me estaba yendo bien. Y ya viajaba a hablarle a mi mamá. Teníamos como un mes de no hablarnos. Yo estaba en mi bufete, que estaba teniendo un éxito vertiginoso. Cuando llegó mi secretaria, uno de mis asistentes, y me dice que es que allá afuera está la fiscalía y quieren hablar con usted. Entonces la fiscalía, viene la fiscal con un juez de garantía a allanar el bufete, a decirme que es que hay un problema de unas falsificaciones de la firma de un juez y que yo estoy involucrado en el problema. Yo no sabía de qué me estaban hablando. Le dije que me dejara hacer una llamada y no llamé a ningún abogado, llamé a mi mamá. Y cuando llamé a mi mamá le dije, ma, ¿puedes orar por mí? Y entonces mi mamá me dice, hace 3 horas estoy orando porque yo sé lo que está pasando, porque el Espíritu Santo ya me lo mostró. Yo no le voy a cansar con el cuento. ¿Sabe cuál fue mi instituto teológico? Me llevaron en prisión preventiva a una cárcel donde yo nunca pensé que podía estar. Y estuve 2 meses en prisión preventiva en una cárcel por una causa que yo no tenía ninguna, no estaba involucrado, sino que habían otras cosas que me estaban poniendo a mí de frente, pero no era nada que yo sabía. Y cuando yo estaba en la cárcel, yo le hice una pregunta a Dios. Señor, ¿para qué yo estoy en este lugar? Y entonces Dios me habla en ese momento. Y me dice, hijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entre más pronto le prediques a esta gente aquí, más rápido yo te voy a sacar. Pero yo no sabía nada. Yo no había, hace mucho tiempo había dejado los caminos del Señor. Pero todos mis amigos llegaron a darme libros cristianos, libros que me leía, libros que predicaba. No sabía si era buena doctrina o no. Pero el libro que yo me leía, libro que predicaba, hasta que un día Dios me saca de ese lugar con una palabra. Te saco libre y te saco limpio. Y así fue. Dios me saca libre y me saca limpio. Eso fue hace casi 20 años atrás. Cuando yo estuve en esa prisión, yo hice una promesa. Le dije, Señor, yo lo único que sé hacer es negocios, porque lo que hago con mis clientes, legalizar son negocios, ayudarlos a hacer negocios. Yo quiero hacer un negocio contigo, le dije. Tú me sacas de este lugar, porque Dios te trae con anestesia o sin anestesia, tú decides. A mí me trajo sin anestesia y te puedo decir que duele mucho. Y en ese momento, en ese lugar le dije, Dios, voy a hacer un trato contigo. Tú me sacas de aquí y yo te sirvo por el resto de mi vida. Eso fue hace casi 20 años atrás. Y hoy, casi 20 años después, yo sigo sirviendo, sigo cumpliendo con mi parte, porque Él cumplió con su parte hace casi 20 años atrás. Y en medio de toda mi vida dejé todo para servir a Cristo. Y un día, en medio de un ayuno de 30 días, tocan la puerta. Y me dicen,
Gonzalo, queremos que seas candidato al Congreso. Y yo reprendí al diablo, hermano, porque la política y el diablo es lo mismo, ¿verdad? Políticos, diablo, es lo mismo casi. Usted va ahí y sale el diablo, hermano. Eso es lo que nos han metido en la cabeza. Lo que nos han metido en la cabeza es que nosotros no podemos ir a tomar los puestos de eminencia. Y otros los están tomando por nosotros. Hay un hombre que se llama Alberto Motesi, ¿conoce? Alberto Motesi es un evangelista argentino. Él escribe el prólogo de este libro. Y también un hombre que se llama Sixto Porras, no sé si lo conoce. Él escribe, yo tuve la bendición de que dos personas de gran, a los cuales admiro mucho, me dijeron, yo quiero escribir el prólogo suyo. Y le dije, bueno, pues el libro mío va a tener doble bendición. Pero mira lo que dice este hombre, que es importante que usted y yo entendamos. Cuando Dios coloca al ser humano en el huerto, lo pone allí para cuidar de su creación. Y debidamente los hijos de Dios cedimos ese derecho y esa responsabilidad en manos de perversos. Y el resultado fue fatal. Cuando Dios puso al ser humano en el huerto, lo puso ahí para que lo cuidara, para que lo administrara. Y a nosotros nos metieron en la iglesia y perdimos los lugares donde se administra y se cuida la tierra donde Dios nos coloca. Porque nos dijeron un día que eso era del diablo. Claro, el diablo así se frota las manos porque pone gente con corazones perversos para hacer cosas contrarias a nuestra fe. ¿Cuántos bendicen a Chile aquí? ¿Cuántos oran por Chile? ¿Y por qué cuando usted va y vota, entonces vota por gente que no tiene principios y valores como los suyos? Yo no más tengo esa pregunta para usted. Porque si usted me dice que es que yo oro para que Dios cuide mi casa, pero cuando sale a la siguiente cuadra le da las llaves al ladrón para que se vaya a meter a su casa, ¿de qué vale la oración? ¿Está conmigo? Y entonces él dice lo siguiente: desarrollamos un misticismo extrabíblico. La meta fue tener grandes congregaciones encerradas el domingo. Crecimos numéricamente, pero no afectamos a la sociedad. Hicimos de la iglesia un arca donde refugiarnos. Y ahora descubrimos que la iglesia no es un arca, es un hospital donde curarnos, una escuela donde capacitarnos y un cuartel donde entrenarnos. Y el ministerio de esta iglesia y de la iglesia en Latinoamérica y la iglesia en el mundo está afuera. Afuera de las fronteras de estas cuatro paredes es donde hay que levantar la lámpara y brillar. Dios quiere que seamos luz en medio de la oscuridad. ¿Sabe a dónde me fueron a sacar a mí? Tenía 30 días de ayuno. Había ya dedicado mi vida a Cristo. Había dejado mi profesión y todo lo que tenía para servirle a Él en tiempo y en fuera de tiempo. Las maletas de mi esposa y las mías estaban listas para irme a vivir a Estados Unidos, donde íbamos a implantar el ministerio que en ese momento dirigía, que se llamaba Visión Empresarial, que era ayudar a hacer emprendedurismo a la gente dentro de la iglesia, hacer su propia empresa, su propio negocio, porque ser empleado es bueno, pero ser dueño del rótulo es mejor. Y Dios nos habla y nos dice cambio de planes. Duré un año diciendo que no, hasta que entramos en el Parlamento. En el Parlamento le presenté a Jesús a 14 congresistas más. Y aceptaron a Cristo. Y Dios me llevó en una bancada de 2 personas y me dio los 2 puestos más importantes que tiene el Congreso: el primer secretario y luego la presidencia.
solo con 2 personas. Gente de partidos anarquistas, socialistas, en mi presidencia votaron por mí. Y gente cristiana no votó por mí. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere demostrar que cuando te quiere llevar a alguna parte, no necesita nada más que de su poder. El año de mi presidencia en el Congreso fue el mejor año de todo el cuatrenio y el mejor año de los últimos 12 años. Pero eso no fue Gonzalo, sino las estrategias que Dios pudo poner en mi corazón para desatar en ese lugar. Y yo no estoy hablándole del burro, estoy hablándole de quien va encima del burro, de Jesús y lo que Él puede hacer con nuestras vidas. ¿Sabes de dónde me sacó? De una cárcel. ¿Sabes a dónde me llevó? A ser el presidente del primer poder de la República de mi país. Eso se llama transformación. Eso se llama renovación. Pero sabe, pastor, tuve que renovar muchas cosas en mi cabeza, pero tuve que levantar mi fe. Y muchas veces, pastor, tuve gigantes enfrente. Y me dieron ganas de correr porque me asustaban los gigantes. Hasta que un día Dios me dijo, ¿quieres vencer gigantes? Yo le dije que sí. Y me dijo, te voy a dar la estrategia para vencer gigantes. Nunca te fijes en el gigante. Nunca preguntes por el gigante. Nunca averigües cuáles son las armas que usa el gigante. Porque cuando fijes tus ojos y tu mirada en el gigante, te vas a llenar de temor. Pero, si te fijas en la recompensa, te vas a llenar de fe. David no preguntó por qué tan grande era el gigante. David no preguntó por qué armas usaba el gigante. David lo único que pregunta, y lo hace 2 veces, es cuál era la recompensa por vencer al gigante. Y cuando David estuvo enfrente del gigante, el gigante empezó a hablar y le dice, oye, tú estás muy chiquito, tú no estás fuerte, no traes armadura, ¿acaso puedes venir a mí con palos y con piedras? Y empezó a tratar de atacar a David. Pero David tenía muy claro que él había estado y había sido preparado en el anonimato para esa asignación. Hay muchos que están aquí, que Dios los ha preparado en el anonimato y les ha tocado pelear con osos y les ha tocado pelear con leones. Pero nadie sabe, ni los muchachos de la alabanza, ni los muchachos, ni los diáconos, ni los pastores saben. Pero Dios ha estado adiestrando tu vida en el anonimato para cuando llegue el momentum divino de tu promoción divina. Y lo que yo sí siento de parte de Dios es que esta iglesia tiene un momentum en su 70 aniversario. En ese número perfecto, en ese momento perfecto, Dios quiere hacer despegar esta iglesia. Pero quiero decirle algo, pastor. Va a empezar a influenciar a una generación muy joven que van a empezar a transformar Chile. Pero los primeros que van a ser transformados son los vecinos. Pero el primero que va a ser transformado es usted. Porque nosotros tenemos que ser transformados por la unción del Espíritu Santo. No podemos venir a la iglesia simplemente por cumplir con la liturgia. No podemos venir a la iglesia simplemente por cumplir con la religión. Venimos a la iglesia y aquí adoramos a Dios, levantamos las manos, decimos gloria a Dios, pero salimos de la puerta y peleamos como gatos y perros en las casas. Le gritamos a los hijos, le gritamos a la esposa, los maltratamos. Y la esposa también, o sea, yo no estoy hablando ni de hombres ni mujeres, sino de las discusiones esas feas que se dan. Y entonces cuando llegamos a la iglesia nos agarramos de la mano y decimos, en la casa seguimos. Y venimos aquí como que por 2 horas todo cambia y después en la casa otra vez todo vuelve a su normalidad. Dios no quiere una iglesia así. Dios quiere una iglesia transformada. Dios quiere una iglesia renovada.
Dios quiere una iglesia libre del pecado, libre de la idolatría, libre de la pornografía. Dios no ocupa que usted venga el domingo a la iglesia. Dios ocupa que usted sea un adorador en espíritu y en verdad. Dios no necesita la iglesia llena de gente. Dios necesita uno que crea. Con uno que crea, Dios hace una transformación en una nación. Con uno que crea, hace un avivamiento en una ciudad. Hace un tiempo atrás me tocó estar en una ciudad que se llama Gales, allá en el Reino Unido, donde se registra el último avivamiento de la historia de Europa hacia América. En 1903, en Gales, un hombre llamado Evan Roberts se levantó. ¿Y sabe qué pasaba en ese pueblo? La policía y el cuartel de policía se convirtió en un lugar de oración. La gente pasaba por el frente de la iglesia y caía llena del Espíritu Santo, y entraban a la iglesia llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con esa iglesia? ¿Qué pasó con la iglesia del Pentecostés? En ese mismo lugar en Jerusalén, donde Judas vendió a Jesús, donde Pedro negó a Jesús, ahí cayó una unción y una transformación y un avivamiento del Espíritu, donde un hombre como Pedro cambió de ser un hombre de caminar junto a y empezó a caminar lleno de. ¿Sabe cuál es la transformación que Dios necesita? Le voy a decir cuál. La que dejes de caminar junto a Él y empieces a caminar lleno de Él. ¿Por qué me dice esto? Y con esto termino. Porque junto a lo negamos en los momentos de crisis. Pero llenos de, cuando abrimos la boca, en el primer discurso, ¿cuánto se ganó Pedro para Cristo? Y usted todavía está pulseándola para ver si se convierte en su familia. Todavía usted está insistiendo. Vamos a ver, pulseándola significa como siendo insistente. Insistiendo. Usted todavía está insistiendo para que su hermana venga a Cristo, para que su cuñada se convierta, para que su mamá entienda que usted no se cambió de religión, sino que tiene una relación ahora con el Cristo de la gloria. Aló. Yo no sé a dónde Dios te quiere llevar. Por esas cosas de la vida, Dios me llevó a mí a un lugar para que fuera a traer en la oficina de la presidencia, el primer poder de la República, cada 2 semanas nos postrábamos en ese lugar para adorar, exaltar y declarar que Jesucristo era el Señor y Salvador de Costa Rica. La gente me criticó. ¿Sabe quiénes? Los de la misma familia, hermanos en la fe. Me dijeron, ya, el pastor Gonzalo se fue al mundo, se volvió y se metió con todos esos del infierno. Pero es que ¿a dónde trabaja usted? ¿Usted trabaja en la sucursal del cielo? No. Usted trabaja en lugares donde están llenos de gente que tiene corazones perversos, pero Dios lo quiere a usted siendo luz en ese lugar. No me diga que son de los que vienen y le dicen, pastor, ¿usted puede orar por mí? ¿Para qué? Para que Dios me saque de ese lugar y me lleve a otro lugar a trabajar, porque ahí todos son muy impíos, píos. No. Usted sea luz. Y cuando usted es luz, la gente dice, y yo quiero eso que usted tiene. Y usted le dice, ¿sabes qué yo tengo? Tengo el Espíritu Santo. Tengo la gracia, tengo la unción, tengo el favor de Dios. Y ¿sabes? Es de gratis. Bueno, no es de gratis, es que alguien ya pagó por nosotros. Fue Jesús hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. ¿Quieres tener lo que yo tengo? Sí, venga conmigo a la iglesia, te voy a mostrar. Y ahí cantamos, ahí adoramos, ahí nos disipulan, ahí nos mentorean, ahí nos enseñan la palabra. Y entonces ahí hay una transformación en nuestra vida. ¿Para qué? Para ser un mejor papá, para ser un mejor hijo, para ser un mejor hermano, para ser un mejor empleado, para ser un mejor jefe, para ser un mejor ciudadano, para traer transformación y legado a las próximas generaciones.
Hay algo que se tiene que romper, que se llama, diga conmigo, estructuras mentales. Yo no puedo llegar hasta el final, pero en este libro está parte de la historia, lo que está pasando en las naciones, cuáles son los temas que el diablo está usando para quitar a la iglesia de frente. Si usted hoy quiere cambiar la empanada, ¿qué comen aquí? Empanadas, ¿cómo así? Si usted, ¿pero qué es lo que usualmente come la gente aquí? Lo que pasa es que a los políticos nos pasa diferente a ustedes. Usted comete errores y no salen en el periódico, los míos sí. Usted comete errores y no salen en el noticiero, los míos sí. Pero como somos seres humanos, cometemos errores. Mientras que esos errores no sean de falta de ética, de falta de valores, de negociar nuestros principios y valores, no importa. Mientras que nos paremos en la brecha y le digamos a la gente, aquí, al único que yo le debo todo, es a Jesús de Nazaret. Entonces se manifestará lo sobrenatural de Dios. Cuando escribí este libro, que no iba a escribir, el Espíritu Santo me dijo, llévalo a las naciones y que corra. Yo eché un poquito de libros. ¿Sabe por qué? Yo no venía a predicar en ninguna parte, yo nada más los eché porque yo dije, el Espíritu Santo me dijo, lleva una maleta más y echa unos cuantos libros en esa maleta. Yo no tenía para venir a predicar. Y yo le dije, Señor, pero ¿para qué yo voy a cargar otra maleta? Si yo no voy a ir a predicar a ninguna parte. Y llegué aquí. Cuando yo escribí este libro, el Señor me dijo, donde Él llegue, donde éste llegue, habrá un contacto del cielo y la tierra para desatar gobierno en esas familias y en esas generaciones. Yo creo en eso. Creo en las transferencias divinas. Creo en que lo que Dios te da por gracia, también lo puedes desatar por gracia. Yo quiero desatar por gracia llamados de gobierno sobre tu familia, llamados de bendición sobre los tuyos. Aunque tu comienzo sea en gobernar bien tu casa, gobernar bien tu hogar, gobernar bien tu familia. Yo creo que hay hombres de Dios en este país que se van a ir a sentar a las sillas de gobierno y van a hacer las mejores políticas públicas. ¿Sabe por qué? Porque estarán llenos del Espíritu Santo. Y aunque algunos han fallado, hay otros que no van a fallar. Y aunque algunos han avergonzado el Evangelio, hay otros que no lo van a pasar. Y Dios va a levantar esa generación. Una generación con carácter, una generación con visión, una generación que sabe transformar, una generación que rompe, que quebranta estructuras mentales, una generación que se abraza a una palabra, una generación que cree por lo sobrenatural, una generación que sabe que su Redentor vive, y si su Redentor vive no tiene temor en el mañana. Una generación que lo único que necesita es tener una palabra. Una generación que sabe enfrentar gigantes y que sabrá enfocarse en la recompensa y no en el gigante. Y cuando estén delante del gigante le van a decir, porque así dice Jehová, porque así dice el Señor, hoy mismo le daré tu cabeza a los animales, a las aves del cielo. Hoy mismo te venceré. David le puso fecha de expiración a su milagro. David no dijo mañana, la otra semana, el siguiente año, cuando Dios quiera, le dijo hoy. Y yo creo que hoy se desata una unción de milagros sobre esta casa. Si usted lo cree, póngase sobre sus pies. Si hay alguien que pueda acompañarme solamente con la guitarra allá atrás, por favor. Yo quiero hacer una oración. Teclado. No había visto el teclado.
Yo sé que usted está cansado, que ha pasado mucho tiempo acá. Pero yo no viajé miles de kilómetros por casualidad y llegué a este lugar. Yo sé que Dios tiene algo para su vida hoy. ¿Habrá alguien aquí que quiere transformar su vida, su casa y su familia bajo la unción del Espíritu Santo? ¿Habrá alguien aquí que necesita reconciliarse con el Espíritu Santo, que necesita reconciliarse con Dios? ¿Habrá alguien en este lugar que necesita recibir el mayor milagro que cualquier persona puede recibir en esta tierra, que es la salvación, que es a Cristo en su corazón? Antes de orar por usted, yo quiero orar por alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o reconciliarse con Él. Por favor, haga esta oración conmigo. Diga conmigo: Señor Jesús. Vamos, dígalo fuerte, todos repitan conmigo: Señor Jesús,